Les damos la más cordial bienvenida al programa Mujeres que Escriben Podcast, un proyecto impulsado por la Academia Guatemalteca de la Lengua para visibilizar el trabajo intelectual y literario de las mujeres que escriben en Guatemala. En el episodio número 5 tenemos a una invitada especial y ella es Vania Vargas, poeta, narradora y periodista cultural. Vania es licenciada en Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala y es autora de los libros de poesía, cuentos infantiles, Quizá ese día tampoco sea hoy, Los habitantes del aire, Señas particulares y cicatrices, y Generalidades y reglas de la fuga. De estos libros se han publicado selecciones poéticas en otros países. Quizá ese día tampoco sea hoy se publicó en Chiapas en el 2012. Nuevos atajos hacia el olvido se publicó en Puerto Rico en 2013. E Innovación de los náufragos se publicó en Montevideo en 2018, así como una reunión de poemarios bajo el título Relatos Verticales, publicado por Casa Círculo Cultural de Redwood City, San Francisco, California, en 2016 y reeditado en 2019 por El Pensativo. Y Narrativa ha publicado Después del fin, en 2016, 40 noches en 2018, El cuaderno del fin del mundo en 2022 y La historia de la vida de Marilyn Pennington y la librería que fundó Sofos en 2023. Su trabajo poético y narrativo es parte de varias antologías nacionales e internacionales, en las que destacan Microfé, poesía guatemalteca contemporánea, Mi hermosa ni maldita, narrativa guatemalteca actual, El futuro empezó ayer, apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala, Antología de literatura guatemalteca actual, por la revista Punto de Partida de la UNAM, Poesía guatemalteca actual en la edición número 37 de la Universidad de La Rioja, Logroño, España. Tierra Breve, antología centroamericana de microficción, narradoras guatemaltecas y poesía guatemalteca, ambas publicadas por Lo que leo. Antología de microficción centroamericana Aquí hay dragones, publicada en el 2020, e Historias mínimas, antología de microficción latinoamericana, publicada en Perú también en 2020. Vargas también ha coordinado los siguientes libros de ensayos sobre literatura guatemalteca: Nuevos signos, 7 poetas para nombrar un país, y Luz, trayecto y estruendo, una aproximación colectiva al legado literario de Luz Méndez de la Vega, ambos publicados por la editorial Cultura. Parte de su poesía ha sido traducida al alemán, al inglés, al francés y al italiano. Tiene además un trabajo publicado como traductora. Se trata del libro testimonial titulado Tejiendo la niebla de Claudia Hernández. Vania ha escrito prólogos, presentaciones y contraportadas para diversos libros de literatura guatemalteca desde el 2008. Como periodista cultural ha publicado en diversos periódicos y revistas a nivel nacional, como El Acordeón, Plaza Pública, Contrapoder, Ocote y Gaceta. Actualmente es columnista con un espacio mensual en Plaza Pública. Vania Vargas ha sido invitada a diversas ferias del libro internacionales en México, Panamá y Ecuador. También a los departamentos de español de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California, y la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. De manera virtual, también fue invitada a la Universidad de Osnabrück, en Alemania, para ser parte del coloquio de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica. Como parte a los ciclos de poesía de la Biblioteca de la Universidad de Monterrey en México y al curso de maestría de literatura hispanoamericana de la Sapienza Universitari de Roma, Italia. Durante el 2016 fue invitada a ser parte de la Bienal de Arte País con el proyecto Ghost Town, un mural colectivo dirigido por la artista norteamericana Alejandra Grant, que fue surgiendo con base a una selección de su poesía preparada para la actividad y que se tituló Cartografía de un pueblo fantasma. Vania Vargas también ha sido parte de festivales internacionales de poesía de Granada, Nicaragua, en Quetzaltenango, en la ciudad de Nueva York, en Medellín, Puerto Rico, Honduras y Leira, Portugal. En 2017 recibió el Botón de Oro de la Casa de la Cultura de Quetzaltenango por su aporte a la cultura y al arte, y fue becaria de 2021 a 2022 de la Academia Guatemalteca de la Lengua, adscrita a la Real Academia Española. Así que con esta breve semblanza, pues le damos la
la bienvenida a Vania. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto tenerte y platicar contigo o con vos, no sé cómo prefieras. Como sea. Bueno, es que ya también como te conozco desde hace tanto, pero es bonito tenerte en este plan de hacerte preguntas, pero más que hacerte preguntas es conversar contigo sobre tu trabajo, ¿verdad? Y recuerdo que tu primer libro se publicó en el 2010. Entonces, y con lo que leímos de tu semblanza, pues has tenido un largo caminar. En ese caminar, ¿cómo nos podrías decir si ha cambiado tu forma de escribir, tu forma de plantear trabajos? ¿Cómo ha sufrido modificaciones tu escritura? Uy, bueno, vamos a ver. Yo creo que tal vez los grandes cambios o la evolución, digamos, que he podido ver a lo largo de estos años ha tenido mucho que ver con em, la incursión en diversos géneros, ¿verdad? Em, bueno, he tenido la posibilidad de publicar poesía, he tenido la posibilidad de publicar narrativa breve, he pasado por el microrrelato, por la crónica, ¿verdad? También por la biografía, por la literatura para niños. Entonces, siento que mi escritura ha ido como pasando por diferentes escalones, ¿no? Por diferentes escenarios, tal vez, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa podría ser como que la evaluación que yo puedo hacer, digamos, a lo largo de estos años. Ahora, si me pongo a pensar, digamos, en cómo dentro de cada género por los que he pasado, digamos, habré podido desarrollar algún tipo de evolución. La verdad, yo siento que como por estar como muy dentro de la creación de esto, no te lo sabría decir. Yo he podido ver, por ejemplo, digamos, algunos cambios mínimos, si pienso en mi trabajo poético, ¿verdad? A tal punto que en el 2019, si no estoy mal, un poquito antes, decidí que 3 de esos poemarios que yo había escrito fueran parte de uno solo, que se llama Relatos Verticales, luego de haber descubierto que, digamos, si bien uno iba por el descubrimiento interior, otro iba por el descubrimiento de la infancia o el enfrentamiento, digamos, con todo eso que nos habían planteado en algún momento durante la infancia y con lo que nosotros nos encontramos en la medida en que vamos creciendo o con el acercamiento y las dudas y todo esto, el miedo y todo esto que surge no solamente frente a la cotidianidad, sino más adelante frente a la idea de la muerte. Bueno, yo dije, aquí realmente hay un solo discurso, o sea, son 3 libros, son 3 temáticas diferentes, pero el discurso es totalmente vital. Entonces vengo y lo junto todo y planteo solamente un poemario, digamos, o una reunión de esos 3 poemarios en un solo discurso vital que va de la infancia a la muerte, pasando por la cotidianidad de los días, ¿verdad? Entonces, ha habido, digamos, cambios leves en el caso específico de la poesía. Yo creo que se ha ido también un poco desde un campo bastante intimista hasta una exploración de todos estos puntos externos que van como alimentando también esa misma intimidad, ¿no? Y que se convierten como pequeños espejos, ¿no? Que van reflejando, digamos, lo que voy sintiendo o que van teniendo o que van expandiendo su significado, ¿no? Entonces empiezo a hablar acerca del arte, de los libros, de escritores, eh, eh, que de alguna manera tienen que ver
o que van tocando fibras muy internas, digamos, en mi interior al momento de escribir. Con respecto a la forma, digamos, que pueda tener la poesía, yo creo que hasta el momento no ha cambiado del todo, pero no es, yo creo que yo no tengo una preocupación muy fijada en cuestiones de la forma, ¿verdad? Para mí el lenguaje ha sido una herramienta que me va sirviendo para expresar lo que tengo que decir, ¿verdad? Y entonces eso que tengo que decir va dictando ciertas sí, ciertas estructuras, ¿verdad? Y te digo esto porque me di cuenta que una vez terminé, digamos, se publicó mi último poemario, en algún momento me vi tratando de escribir un poema otra vez y tuve que repetir la forma, no sé, hay como 5 versiones de un mismo texto, ¿no? Y no es únicamente, digamos, no es la versión de lo que dice, sino la versión de cómo lo planteo en la forma, ¿verdad? De repente yo vi que ya no me funcionaba la estructura que estaba usando, que había algo ahí que pedía cambiar de velocidad, ¿verdad? O que pedía cambiar la percepción visual que yo tenía de ese texto y de repente que me pedía como ampliar tal vez un poco más el verso, que me pedía moverlo de otras maneras como no lo había movido antes, o que me pedía de alguna manera sí hacer el uso de los signos de puntuación que yo dejé de utilizar durante los primeros 3 poemarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el cambio es inevitable, llega en el momento en el que tiene que llegar. Eh, digamos, no es algo a lo que yo le haya puesto tanto énfasis, aunque claro, estamos en una época en la que lo que vale es la innovación, ¿no? Pero vamos, o sea, si uno se pone a pensar, no estamos vendiendo nada realmente, lo que estamos tratando, o en mi caso, lo que yo estoy tratando de hacer es, estoy tratando de expresarme, ¿verdad? Y tratando de expresarme de la manera más clara posible, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita lo que tengo es una gran curiosidad de ver hacia dónde, digamos, se va a dirigir lo que venga en el futuro, si va a venir pronto, si va a venir más adelante, o si no va a venir, quién sabe. Pero bueno, tratar, o sea, quiero seguir descubriendo qué es lo que tengo que decir, ¿no? Frente a tanto, frente a todo, digamos, estamos, vivimos constantemente rodeados, bombardeados por información, por imágenes, por discursos, y creo que sí llega un momento en el que todos tenemos que sentarnos un momento y pensar realmente qué es lo que estamos sintiendo frente a eso que nos sobrepasa, ¿verdad? Y yo creo que eso, en la literatura es una manera, ¿verdad?, de expresar eso. Ahora, si sigo pensando en la evolución, digamos, de estos procesos, pienso tal vez un poco más, y sí tenía un poco más de conciencia en la evolución de la manera en la que leo, ¿verdad? Yo creo que eso ha ido cambiando desde que era niña, ¿no? O sea, y que pasa desde los temas, las búsquedas, el hambre incluso con la que uno se acerca, digamos, a la literatura o a los libros. Eh, sí, las necesidades, ¿verdad? Que uno tiene, los reflejos que uno necesita descubrir, digamos, en los libros. Y que, digamos, yo tuve esa primera etapa, digamos, infantil, en la que, pues, los libros que llegaban a mí eran los libros, pues, que estaban ahí, ¿no? Que estaban tal vez en la casa, perdidos, o los que me pasaban, digamos, yo tengo un tío que me pasaba libros para que yo leyera, que tenían mucho que ver con su manera de leer, ¿no? Ujú. Después decir, bueno, no, o sea, yo quiero leer otras cosas, yo tengo otras dudas, esto me entretiene, pero no me está respondiendo algo que yo estoy, que sin saber
digamos, que uno estaba buscando, ¿verdad? Y fíjate que con lo Entonces, que me estás ujú. contando, pues pasamos un poco a la siguiente Ajá, pregunta, porque tiene que ver, ¿no? ajá. Yo en algún momento te escuché decir, creo que sí, o te leí en algún lado, pero que la universidad te había dado una manera de ordenar tus lecturas, Ujú. ¿sí? Sí, 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 totalmente. Yo sí algo recuerdo de la universidad, ¿verdad? De mi paso por la universidad, sinceramente, es eso, ¿no? Es esa especie de tour a lo largo de la historia de la literatura universal, que nos permitió en algún momento, ¿verdad? Yo creo que por eso mismo que te comentaba, Ujú. un lector es ante todo un lector caótico, ¿no? Uno no tiene método cuando está leyendo. O sea, vos lees por necesidad, ¿verdad? Cualquiera que sea esa necesidad, que puede ser, o sea, son realmente diversas, ¿no? Las necesidades son diversas por las que te acercas a un libro y saltas tanto de un libro a otro, no le das seguimiento a los temas, mientras estás leyendo una novela, después buscas un ensayo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad de alguna manera te pone un cerco y te dice, no, permítame, es por aquí, usted ya pasó por aquí, sí leí tal cosa, pero se saltó tal otra, ¿no? Y entonces empezás a encontrarte con los clásicos que tal vez vos habías pensado que eran aburridos, ¿verdad? Y que de repente te topas con unas cosas maravillosas, ¿verdad? Y eso creo que a mí me dio la universidad. O sea, me regresó a puntos por los que había que transitar, a obras por las que había que pasar. Y la verdad es que lo agradezco, ¿verdad? Sí. ¿Y tu Más método allá de mejoró? eso, perdón. ¿Y tu método mejoró de alguna manera o? Mientras estuve en la universidad, sí, ¿verdad? O sea, yo creo que tuve unos cuantos años de orden, ¿no? Y no sé si de calma, pero sí, digamos, una manera de pasear por la literatura que yo no había experimentado antes, ¿no? Salí de la universidad y de repente otra vez uno como que dice, bueno, ya se fue el cerquito y uno empieza otra vez a explorar, digamos, o a volver a ciertos puntos de la historia que decís, bueno, me hubiera gustado explorar más, qué sé yo, la literatura europea del siglo XX, me hubiera gustado explorar más la literatura grecolatina, o más comedias, más tragedias, qué sé yo. Entonces como que vas volviendo también y empezás a caer una vez más en ese desorden, ¿verdad? De repente el trabajo, digamos, ya me encausó también durante algún tiempo a leer mucha literatura guatemalteca. Yo estuve 12 años en Editorial Cultura ayudando al maestro Morales Santos. Y si algo me dio también esa experiencia, digamos, fue ese acercamiento casi como el de la universidad, pero enfocada específicamente en el rescate de la literatura guatemalteca, en la lectura de, digamos, de algunos de los escritores que estaban trabajando en esos momentos. Entonces, como que va también dando un panorama, ¿no? Y que en este caso fue un panorama un poco intensivo porque fueron 12 años, ¿no? 12 años Ujú. de trabajo por ahí, pero entonces también te centras ahí y ya cuando salís de trabajar, lo último que querés es leer, ¿verdad? O sea, pasas leyendo todo el día, el último, entonces te vas dispersando, ¿no? Ujú. Y yo creo que, bueno, hace 5 años que yo salí de Editorial Cultura, empieza otra vez, otro proceso, ¿no? Y decís, bueno, ya salí de la literatura guatemalteca y ahorita empieza, digamos, otra exploración, una exploración que para mí, digamos, está marcada por la pandemia y que la pandemia de alguna manera fue un espacio con limitantes, digamos. Me quedé lejos de mis libros, Ujú. digamos, los libros que yo tenía en la capital no eran los mismos que tenía en Quetzaltenango, el tío distribuidor de libros estaba encerrado en su casa, a varios kilómetros de la casa de mi madre. Entonces empecé a quedarme como sin posibilidades y con hambre de lectura, ¿va? Un hambre muy parecida a la de la adolescencia, que me fui descubriendo también en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, aprendí a leer en digital.
O sea, algo que por mi mente no hubiera pasado nunca y que de hecho uno decía, ay, no, el libro digital, pero la necesidad obliga, ¿verdad? Y a mí me obligó muy fuerte. Y a partir de ahí vos empieza también una exploración y empecé a leer a muchísimas mujeres. O sea, algo que yo te digo, eso no te lo enseñan en la universidad. O sea, eso no te lo enseñan en ningún lado. O sea, uno tiene la idea de que la literatura también está conformada, o digamos, los nombres que sonaban, los libros que tenías a mano. O sea, era una literatura conformada por señorones, Ujú. ¿verdad? Y fue a esos grandes señorones, o sea, también los, pues, con los que uno creció, a los que uno amó, ¿verdad? También, pero te das cuenta que el panorama es muchísimo más amplio, ¿no? Entonces también empezó como esa exploración, ¿verdad? Esa exploración, ese descubrimiento y el maravillarse también con este otro tipo de literatura, ¿verdad? A No, ver, con esto que estás contando, perdón que te sí, interrumpa, sí, dale, dale. pero aquí, si te tocara revisitar ahorita a esos señorones quizá de la literatura guatemalteca, a quiénes nos podrías recomendar? Ah, de la literatura guatemalteca, mira, a mí me encanta, por ejemplo, la manera tan delicada y tan poética y tan tierna, por ejemplo, con la que nombra Guatemala Luis Alfredo Arango. Eh, yo creo que es uno de los poetas a los que hay que ponerles atención, ¿no? Durante la época que yo estuve trabajando en Editorial Cultura, a mí me tocó typear, porque ni siquiera escaneábamos, o sea, me tocó, perdón, volver a mecanografiar, es la palabra, volver a mecanografiar todos estos libros que ya no estamos aquí, ediciones que habían salido y que habían quedado fuera, ¿no? Del alcance, más que en algunas librerías de libros usados, etcétera. Y para mí ese ejercicio me acercó de otra manera, digamos, a esa poética, ¿verdad? Una cosa es leerlo y uno lo lee y se maravilla, y otra cosa es como que volver a repasar las palabras, ¿no? A través del ejercicio de la transcripción. Yo creo que, bueno, José Luis Villatoro, ¿verdad? Un poeta de San Marcos, también de esta generación de finales de los años 60, perteneciente a Nuevo Signo, que Ujú. yo creo que es uno tal vez de los menos leídos. Cuando uno menciona Nuevo Signo, digamos, menciona Morales Santos, está Delia Quiñones, o sea, está Luis Alfredo Arango, Roberto Obregón de repente, pero te vas quedando, ¿no? Y ahí está José Luis Villatoro, y José Luis Villatoro tiene una poética impresionante, también una manera de ver las cosas muy lírica, ¿no? Y con mucha fuerza también, que yo creo que vale la pena. Se reeditó hace muchos años un libro de José Luis Villatoro, que por cierto, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí vale la pena ponerle atención, ¿no? Y yo creo que otro gran señor de la Asturias, o sea, Asturias ya sabemos que ahí está, ¿no? Y que Sí. pasamos por él y volvemos desde él, aunque no queramos, aunque nos hagamos los quites. ¿Verdad? Entonces, pero sí, vale la pena muchísimo. Yo ahorita estoy haciendo mi ejercicio de tratar de releer Asturias, digamos, desde otro tiempo, desde digamos, más vida transcurrida desde otras funciones mentales, ¿verdad? De otras experiencias. Vamos a ver qué pasa más adelante con todo Eso eso. está muy bueno. Y de tus lecturas de pandemia, cuando empezaste a ver, bueno, a buscar ahí en lo digital a más mujeres, Uh -huh. con quiénes te topaste? ¿Con quiénes hiciste como estos vínculos importantes? Uh -huh. Vamos a ver, fíjate que entre las mujeres que yo empecé a leer y las primeras tal vez que me impresionaron, ¿no? Yo creo que está, bueno, María Fernanda Ampuero, por ejemplo, que es esta escritora ecuatoriana, y yo creo que llegué a ella y me impactó el libro específico que es Pelea de Gallos, ¿no? Ujú. Entonces, que son historias
protagonizadas, o sea, historias contadas por una mujer, protagonizadas por mujeres y que son historias realmente brutales, ¿verdad? O sea, también uno tiene o ha tenido la idea de que, no sé, es que las mujeres tal vez escriben como ciertos temas muy de las mujeres, o sea, no es una cosa muy domésticos cuando hablamos de muy de, o sea, que la casa, que los hijos, pero de repente ves que la casa, que los hijos y que todo ese universo femenino también tiene tiene algunas fronteras y algunas esquinas realmente brutales que nos atañen como seres humanos a todos, ¿no? Y que son tan intensas como podría ser cualquier otro relato escrito por un hombre que tiene la vida, digamos, las puertas de la vida abiertas para vivir, ¿verdad? Como quiera o como pueda. Entonces, digamos, yo creo que fue una de ellas. Luego también pasé, bueno, en el caso del ensayo, digamos, otra escritora que es muy famosa por escribir, digamos, terror, es la argentina Mariana Enríquez. De repente me topé con un libro que es una biografía de Silvina Ocampo, esta otra narradora maravillosa argentina, ¿no? Que fue un poco opacada no solamente por el nombre de su hermana, no por Victoria Ocampo, que fue como que el que reunió a muchos de los intelectuales argentinos, digamos, de su época, sino también, digamos, por tener muy cerca figuras como Borges o como, bueno, que fue su esposo que ahorita se me fue, pero bueno, entonces tenemos esto ahí y nos damos cuenta a través de este acercamiento a la vida y a la obra de Silvina Ocampo, y nos descubre a una escritora maravillosa y vemos ahí de repente cómo es un punto de referencia importante para todas estas escritoras que ahorita se están acercando a la fantasía y al terror, ¿no? Vos decís, sí, ahí está, digamos, el punto, de ahí vienen muchas cosas de Samantha Schweblin, de ahí vienen muchas cosas de la misma Mariana Enríquez, de ahí vienen muchas cosas, o sea, ves ahí, te devela, digamos, una madre literaria, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también me impactó mucho. Luego tuve la oportunidad de leer algunos libros de Patti Smith, ¿verdad? También que van explorando no solamente, digamos, es cierto misticismo que la conecta con la generación beat, sino también, digamos, esta misma declaración de su tiempo que nos habla también de toda la cultura de la música, de la poesía urbana, incluso del arte visual, ¿no? Del tiempo que ella vivió. Entonces, y que nos muestra el relato biográfico, no solamente como algo íntimo, digamos, que le compete a ella, sino como algo colectivo que nos compete a todos, ¿no? Porque es parte de una historia del arte, de un periodo que está ahí, ¿verdad? Entonces, y bueno, y luego, no puedo dejar de mencionar, creo yo, que a mí me impactó muchísimo también, digamos, el caso de Leila Guerriero, por ejemplo, ¿verdad? Que, o sea, una mujer con una lucidez tremenda, con un filo tremendo, pero también con una sensibilidad enorme y la manera en la que, digamos, estos elementos que parecieran estar totalmente aislados se juntan y nos regalan una obra realmente potente y una obra potente que nos habla de la realidad, ¿verdad? Que no está ficcionalizando, sino que nos está mostrando la realidad y nos muestra una realidad tan potente y tan intensa, digamos, como la literatura. ¿Va? Entonces, digamos, más o menos por ahí es que ha ido ese descubrimiento o ese encariñamiento con las autoras. Con las autoras. Pues mira, hablando un poco mencionaste algunos autores que están ahora, que están antes, pero
yo leyendo ahora, porque me la acabo de topar desde hace rato, que la quería leer, pero hasta ahorita este año la tuve en un curso y me lo permití, que se llama Siri Hustvedt, ¿no? Todo el mundo la conoce como la esposa de Paul Auster, ¿verdad? Pero ella es Sí. una escritora brillante y apasionada, ¿no? Que menciona en un capítulo de un ensayo a sus mentores fantasmas. Entonces esta idea me gusta porque estos mentores pueden ser incluso gente que hasta que te trató mal, pero que te quedó algo y te pega en tu forma también de relacionarse con las lecturas o con las escrituras, ¿no? Entonces la siguiente pregunta era, si tenés mentoras o mentores fantasmas o vivos o ya no tan vivos, que a los que se regresa porque se tiene que revisitar también de alguna manera eso que nos han dejado. Vamos a ver. Mira, yo creo que, digamos, escritores a los que yo les tengo como mucho aprecio, digamos, y que no sé, yo me imagino, ¿no? Que la obra, la expresión, lo que nosotros contamos, decimos, incluso sentimos, siempre va a estar matizado por los escritores, las escritoras a las que hemos leído, ¿verdad? Porque de alguna manera la lectura es eso, también es una especie de búsqueda de uno mismo, ¿no? A través del otro, de los otros. Entonces, y yo no te sabría decir con exactitud, digamos, pero sí te puedo decir que hay elementos o hay cuestiones, por ejemplo, que a mí yo vuelvo mucho a la literatura norteamericana, ¿verdad? Porque para mí, digamos, yo siento, a mí me encantaría poder tener la sencillez, digamos, con la que narran, la pulcritud, digamos, con la que dicen los escritores norteamericanos, pero una sencillez y una pulcritud que no pelea con el hecho poético, ¿verdad? De repente vas caminando, digamos, por una línea clara, directa y pum, te encontrás, ¿verdad? Tenés como la experiencia poética, ¿no? Y luego seguís tu camino. Entonces, es algo que, por ejemplo, digamos, yo he disfrutado muchísimo en los relatos de William Goyen, por ejemplo, o he disfrutado muchísimo en algunos libros de William Saroyan, ¿verdad? Creo que también me encantaría, por ejemplo, lograr ese equilibrio o ese contraste que hay entre la violencia, la intensidad, el horror, el fracaso y de repente la ternura, ¿no? Y la belleza en textos, por ejemplo, como los de William Faulkner o los de Flannery O'Connor, o de repente saliendo de los gringos, pero siempre en esa misma línea, y los que encontrás muchas veces también en la literatura onetiana, ¿no? Que en el caso de Onetti, digamos, también tiene otro elemento que a mí me encantaría en algún momento, o sea, siento yo, cómo me gustaría tener esa posibilidad de crear atmósferas, ¿no? Una atmósfera a la que vos entrás y sentís o sea, hay un viento onetiano, ¿no? Una sensación, ¿no? Hay una humedad en el ambiente onetiano, o sea, apropiarte de ese tipo de contagiar sensaciones, ¿verdad? A través de las palabras. Eh, ¿Qué más te diría yo? Bueno, Flannery O'Connor, y bueno, y tal vez en el mismo sentido lo que te decía, digamos, en el caso con Leila Guerriero, ¿no? O sea, tener que la lucidez no pelee con la sensibilidad, ¿no? Porque a veces, o sea, estás con esa cuestión de entrar a la lectura, entrar incluso a tu propia escritura, digamos, desde la sensibilidad, pero sabes que tienes que echar mano también de la razón y que idealmente tenés que alcanzar, digamos, un estado de lucidez sin que una mate a la otra, ¿no? Y que haya un equilibrio que permita expresar lo que tenés que expresar y que sea recibido por los lectores también de esa manera, que para mí Leila Guerrero tiene mucho eso.
¿verdad? Ujú. Entonces, qué sé yo, también pienso, por ejemplo, en la versatilidad de autoras como Luz Méndez de la Vega, para no irnos como muy, muy lejos, ¿no? O sea, de aquí mismo de Guatemala, o sea, una mujer que se dedicó al periodismo, que se dedicó al teatro, que se dedicó a la poesía, que se dedicó al feminismo, o sea, a la academia, a la docencia, a escribir ensayos, o sea, no sé, o sea, es también algo que yo veo y admiro, ¿no? Y que y me encantaría poder tener, ¿verdad? Em, no sé, yo creo que más o menos por ahí es lo que se me ocurre Pero ahorita. yo creo que con lo que hemos visto a lo largo de los años con tu trabajo, ya te vas acercando bastante a esa versatilidad con la que te estás metiendo, ¿no? Pero también creo que hay un eco que haces con la gente, con tus lectores, ¿no? Y creo que tus lectores también siempre están esperando lo siguiente que vas a publicar, porque saben que lo que escribís, pues de alguna manera no defrauda, ¿verdad? Sino saben que van a encontrar calidad, yo la he encontrado en tus trabajos, pero también Gracias. van a encontrar eso algo de lo que ellos se apropian, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, porque yo ya, de hecho me he topado con muchos fans tuyos que siempre te nombran, ¿no? Que regresan a tu poesía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido la relación con esos lectores de tu obra? Pues fíjate que yo creo que yo he tenido la enorme fortuna, creo yo, de tener lectores, ¿no? Imagínate, estamos hablando, y te estoy diciendo esto desde un país como Guatemala, ¿verdad? En el que, empezando por el acceso a la educación, ya es, o sea, un problema. Y bueno, y una vez ya tenés el acceso a la educación y el acceso a los libros, o sea, plantea demasiadas distancias que van desde lo económico, el tiempo, digamos, que podés darle a la lectura, tomando en cuenta que muchas veces la lectura no es el caso de un poemario o de un libro de relatos, no tiene nada, no te va a dejar nada del que puedas sacar provecho económico para tu sobrevivencia o para tu supervivencia, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en un país en el que, o sea, las grandes mayorías se levantan, madrugan, trabajan, regresan tardísimo a su casa en medio de un tráfico atroz con el objetivo de sobrevivir. Entonces, que en medio de tanto, digamos, haya alguien que dedica un poco de tiempo para leer y que encima de eso te lea a vos, es un privilegio y una fortuna incomparable. Yo ante eso únicamente puedo sentir un agradecimiento enorme, ¿no? Y que también, bueno, estamos en un tiempo en el que las redes sociales, todo el mundo virtual, nos ha permitido tener conciencia o atestiguar, digamos, este tipo tener esta interacción, digamos, con el lector que, te digo yo, un par de generaciones atrás no existía, digamos, vos ya sea que ibas por tu cuenta a publicar un libro, y bueno, el libro ya se fue y quién sabe si alguien lo leyó, ¿verdad? O en el otro caso, bueno, una editorial publica un libro y lo que ves quizás sean números y números tampoco muy alentadores, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que estamos en un tiempo que es como es favorable para ese tipo de interacciones, eh, pero que no deja de maravillar, ¿no? No deja de maravillar y uno no deja de sentirse agradecido. Hace algunos años recuerdo yo que de repente se contactaron conmigo vía redes unos lectores de Chiquimula y me pidieron mi dirección porque querían mandarme algo, ¿no? Y bueno, uno siempre es así Mm. como así, ¿qué va? Y mira, y bueno, yo estuvimos en comunicación y me mandaron manías de Chiquimula, me mandaron dulces chiquimutecos, o sea, un gesto
que vos no esperás, o sea, que ni, es más, ni lo esperás ni te lo imaginás, ¿no? Entonces vos decís, o sea, ¿cómo? ¿Qué es este tipo de intercambio, no? O sea, ¿qué recibe quien lee cuando abre un libro, no? Y mira, ¿qué estoy recibiendo, verdad? Yo, o sea, por decir, o sea, y por tratar de expresar algo que me atravesó a mí primero, ¿verdad? O sea, a mí eso me sorprendió muchísimo. No sé, yo creo que me marcó de alguna manera y todavía lo agradezco un montón. Nunca pensé que se fuera a dar. Es más, o sea, vos escribís y claro que anhelas un lector y claro que querés que alguien vea y te lea, porque solo en ese momento como que tomara vida, digamos, tu texto, ¿verdad? Y todo el trabajo que hay detrás de eso. Eh, pero bueno, ya cuando ves que sí te leen, ¿verdad? Ya es, o sea, ya es un milagro más, ¿verdad? Y cuando ves este tipo de cosas, no sé, simplemente no lo puedes creer muchas veces. Entonces, ¿cuáles han sido tus temas de interés? Y saber si tus temas de interés se dividen en sectores, como decir, este tema me interesa o lo exploro para la poesía y este tema lo exploro y me interesa para la narrativa. ¿Cómo manejas esos intereses? Ya, mira, yo creo que, o sea, algunos temas que me han interesado a lo largo del tiempo. Bueno, vienen mucho por la cotidianidad, digamos, por esas, por las visiones con las que te vas encontrando, que te van sorprendiendo en la medida que vos transitas los días de ida y vuelta, ¿no? Días aparentemente iguales, por rutas aparentemente aprendidas, y de repente te sorprenden, ¿no? O sea, yo creo que me interesa también bueno, yo siempre he querido, digamos, contar historias, ¿verdad? O sea, tener algo que contar, compartir lo que me ha sorprendido a mí primero y tratar de sorprender, ¿verdad? A través de esa misma experiencia. He hablado también acerca de la soledad, he hablado acerca de la vulnerabilidad, he hablado acerca de los sueños, digamos, pero los sueños como esa otra dimensión desde la que también se puede contar, porque desde ella también se vive de alguna manera, se experimentan cosas de otra manera. Entonces, yo, mira, no tengo, digamos, algo que me diga específicamente, bueno, ahorita es como voy a escribir sobre tal cosa y esto va a ser un poema. O sea, no existe para mí, digamos, una vía como esa. Yo creo que, mira, muchas veces es muy probable que cuando viene una imagen o estoy frente a una imagen y esa imagen, digamos, lo que viene expresada desde la emoción ante todo, yo creo que entonces de repente yo veo cómo va tomando la forma de algo más breve, de algo más condensado y digo de repente pues esto es un poema, ¿no? O cuando viene una imagen, sí trae, digamos, esa misma emoción, pero sobre esa emoción pesa un poco más la razón. Entonces yo sé que va a ir más o menos por el área de la narrativa, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que también en mi literatura hay mucha como, están muy difusas, digamos, esas fronteras, ¿no? Porque de repente estoy contando, pero estoy poetizando, pero es un microrelato, pero es un poema, pero entonces yo creo que también es por eso mismo, ¿no? Ahora, lo que sí, digamos, tengo un poco de más claridad con eso es cuando escribo, por ejemplo, una columna, ¿verdad? Periodística, cuando trato de escribir un ensayo, porque yo sé que cuando yo quiero hablar de la literatura, ¿verdad? O cuando quiero hablar de Guatemala, cuando quiero hablar del arte guatemalteco, de la literatura guatemalteca, cuando quiero mencionar al país específicamente, regularmente me voy, digamos, para una cuestión más periodística, ¿verdad? Para una cuestión más ensayística, ¿verdad? No he tenido todavía la experiencia de decir Guatemala en un poema, por ejemplo.
¿verdad? Ya. Em, y yo creo que tal vez sí la he mencionado como en ensayitos muy breves, pero que sí tienen que ver siempre, ya sea breves o de un poco más largo aliento, siempre están emparentados con el arte, con la cotidianidad, con el caos, pero desde el área de, digamos, de una prosa un poco más racional y más ensayística. Y dentro de la, digamos, y eso no significa que dentro de la narrativa no esté Guatemala, lo que pasa es que no se menciona, pero vos la mirás ahí violenta, caótica, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que sabemos que es Guatemala, se reconoce a legua. ¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, no es sencillo, no solo que te lean, sino que te leen en otros lados y te traducen. Entonces también traducen una intención, traducen una sensación de quizá esa Guatemala que estás diciendo, o traducen otra cosa, esa universalidad que va cobrando tu trabajo de alguna manera. Mm. ¿Cómo ha sido la Pues experiencia esa? ya, mira, pues chica, ya que, digamos, si volvemos al tema este de los lectores que uno se imagina que puede tener cuando empieza a escribir, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer el hecho también que te lean fuera y que quieran llevar, digamos, estos textos hacia, no sé, abrir puentes a través de otro idioma. Es una cosa realmente asombrosa y maravillosa, ¿no? Em, yo creo que tal vez eso en el caso específico, digamos, de mis textos, tal vez tenga que ver con la manera en la que yo trato de manejar el lenguaje. Digamos, yo te podría decir que soy, digamos, yo escribo en español, escribo desde Guatemala, digamos que desde un área latinoamericana, pero regularmente la literatura latinoamericana es barroca, ¿no? Y es exuberante, ¿no? Pero yo vengo como de otro tipo de escuela que yo me agarré por ahí, ¿verdad? Y que viene, una escuela que también viene mucho del periodismo, ¿no? Y que te exige como que ese minimalismo, que te exige lo que te exige, pero que de repente vos estás ya ahí, escribís de manera más directa, más minimalista, eh, y vas encontrando, digamos, estas explosiones o esta poética va apareciendo, digamos, de manera muy sutil, no es como que, no es esta explosión, digamos, de imágenes y de figuras, como las de Asturias, como las de Cardosa, como el mismo barroquismo, digamos, que se maneja en la literatura latinoamericana y guatemalteca. Entonces yo siento que eso también puede que llame la atención, digamos, tal vez de los traductores y que piensen que sea más fácil de traducir, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Y por el otro lado también yo siento que, digamos, en esa exploración, digamos, interna a la que te obliga la escritura, ¿no? Y no hablo solo de la poesía, sino también ese punto en el que vos empezás a escarbar para ver qué tenés que decir, qué sentís vos acerca de tu país, de la región en la que vivís, de lo que está sucediendo en el mundo, eh, hasta llegar a cosas mucho más íntimas como una relación con la familia, como el amor, como el desamor, como lo que sea. eh, yo creo que en ese gran descenso, de alguna manera tenés que tocar alguna fibra que compartís con otros seres humanos, ¿verdad? Y que es muy probable que tal vez sea algo de eso también lo que hace eco, no solamente una persona del mismo país o de una ciudad dentro del mismo país, sino tal vez de una ciudad en la que vos no has estado a kilómetros de distancia, ¿no? Y que por azares del destino tu palabra llega hasta ahí. Como has dicho, que has trabajado en el periodismo y en el periodismo también te dan otras, pues te da otras formas o márgenes de escritura. Eh, yo creo que también se trabaja esa parte de divulgación, ¿no? Como columnista, como narradora. La pregunta es si crees que que has concebido algunas estrategias, ¿no? Para fomentar eh,
que también el panorama literario guatemalteco o cultural pues sea más equilibrado. Vos decías al principio, pues sí, al principio pues era como el boom de los señorones, pero también hay otras expresiones, ¿verdad? Y creo que estamos también en esta época de divulgación, pero que en Guatemala a veces se sienten como rezagos, ¿verdad? Entonces, y en tu parte de periodista cultural y de alguna manera pues gestora también de, de, de productos culturales como estos libros de ensayos donde has coordinado el trabajo de varias personas, ¿verdad? ¿Qué estrategias podrías pensar o podrías compartirnos para que lo equilibrado de escuchar otras voces, ya sean de más mujeres o de más juventud, por ejemplo, sea también parte de la cultura guatemalteca y que sea escuchada y promovida? Ujú. Uy, pues fíjate que yo creo que ahí compartimos mucho la inquietud, ¿verdad? Más que soluciones, yo creo que compartimos las grandes preguntas, ¿verdad? Yo creo que si vemos este momento en perspectiva, digamos, si vemos un poquito para atrás, a los últimos años, yo creo que sí ha habido un cambio, ¿verdad? Yo creo que hay más mujeres escribiendo en los medios, porque hay más mujeres dirigiendo medios, más mujeres reporteando, contando historias afuera, digamos, relacionándose con la cotidianidad y con la realidad. em, Porque yo creo que sí, y esto tiene que ver porque, digamos, hay un par de generaciones que han estado como mucho más activas, ¿no? Y mucho manifestándose muchísimo más, o poniendo cuerpo, digamos, al momento de hablar acerca de las mujeres, de sus derechos, tomando palabra, ¿no? Tomando una palabra que par de generaciones atrás todavía estaba bastante restringida, ¿no? O sea, eran generaciones que venían del silencio, ¿no? Y de un espacio que el silencio era el espacio que les correspondía, ¿no? Y ahora, olvídate, o sea, ahí están las mujeres saliendo a la calle, manifestándose, diciendo muchas cosas que antes no se decían. ¿Verdad? Tomando un papel que antes no se tenía. Entonces, y eso se refleja, digamos, en este tipo de más columnistas, más mujeres hablando acerca de lo que está sucediendo, eh, más certámenes dedicados específicamente, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí está Terrena, ahí está la Pepita Editorial con este nuevo certamen que ya tienen ahorita, se está desarrollando por segundo año, ¿verdad? El punto allí creo que es, bueno, sí, las plataformas están teniendo apertura, ¿verdad? Pero ¿qué hacer para que esas plataformas, las mujeres lleguen, digamos, a tomar parte y poder de esas plataformas? Y el punto ahí es mucho más amplio y tiene que ver, es estructural, digamos, en cuestión de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? O sea, puede haber, vamos a ver, te voy a poner aquí, puede haber, por ejemplo, un libro de ensayos acerca de una mujer que va a estar conformado únicamente por mujeres y nos vamos a acercar entonces a las mujeres profesionales, estudiantes y todo para que escriban acerca de esto. El punto es, ¿cómo va a conseguir esta mujer el tiempo para sentarse a leer, a pensar, a escribir y a tener a tiempo, digamos, un texto por el que posiblemente no le van a pagar, ¿va? Y también llevar su casa y llevar su familia y llevar su propio trabajo y llevar, o sea, no es tan sencillo. Y, y te digo, no es tanto como decir, bueno, aquí están abiertas las puertas de este medio y aquí está este certamen, mande sus trabajos. O sea, cuando detrás
digamos, hay todavía, es el elefante, ¿no? Todavía con la pata encadenada, ¿no? O sea, todavía no se puede mover del todo y encadenada a una estructura social, política, religiosa, ¿verdad? Que no la deja moverse del todo, ¿no? Entonces yo siento que vamos, o sea, ahí vamos, vamos. Yo creo que en uno de esos movimientos del elefante se va a zafar la cadena, ¿me entendés? Pero es un proceso que ha venido y que no es de ahorita, es un proceso que viene de hace años y que ahorita vamos, digamos, estos son nuestros pasos dentro de ese proceso y son pasos, bueno, o sea que al menos aquí no se habían visto antes y que emocionan y que a otra gente les causa reacciones fuertes, ¿no? Entonces vos decís, sí está pasando algo. Y yo creo que basta con no detenerse, con seguir caminando para que logremos llegar, digamos, o el caso de los certámenes. Pues sí, aquí está abierto este certamen y de repente llegan 70, 80 trabajos y de repente, pero te das cuenta, digamos, que son trabajos que no logran cuajar. ¿Por qué? Porque no hay detrás, o sea, hay mucha necesidad de decir, hay mucha necesidad de crear, pero ¿qué pasa si detrás no hay un tiempo para formarse, para pulir el lenguaje, para pulir un oficio, para hacer de eso un oficio, ¿verdad? Para tomar eso, digamos, no sé, de otra manera, ¿verdad? Entonces, solo que lleguen 70 trabajos, ya decís vos, puchica, las mujeres tienen algo que decir. Las mujeres están escribiendo, están sintiendo, se están deteniendo a pensar. Ahorita lo único que se espera es que a partir de este punto, esas mujeres que están participando, de repente puedan seguir leyendo, puedan seguirse formando, puedan seguir escribiendo, o sea, seguir el proceso, seguir caminando. ¿Verdad? Entonces, como te digo, no es que hayamos llegado realmente a algún punto, pero este proceso está dando luzazos interesantes y hay que continuar. Súper. Bueno, sí, gracias por la reflexión, ¿no? Porque es cierto, uno puede abrir puertas, pero es un sistema que a veces, entre una puerta que se abre nos cierra otras 20, porque es precisamente la estructura la que no logra que las mujeres tengan ese tiempo para ellas y para sus profesiones, sea cuales fueran. Bueno, vamos ya a ir terminando un poquito la platicada, porque contigo creo que también nos pasa con muchas de las escritoras que hemos invitado, que podemos seguir hablando, porque es sumamente interesante lo que nos vienen a contar, ¿no? Pero yo creo que como amante de las letras y de los libros, siempre nos interesa qué es lo que la gente está leyendo actualmente. Entonces, a ver, ¿qué lecturas te mantienen ocupada hoy? Pues ya tenemos que, ahorita, bueno, ando en medio como que de un caos otra vez, ¿verdad? Porque, bueno, yo regularmente trato de centrarme en un solo libro, pero digamos, entre cuestiones de trabajo, entre compromisos asumidos y todo. Yo ahorita estoy leyendo el último libro que publicó Lucrecia Méndez de Peneo, que yo creo que también estuvo ahorita recientemente en el programa, ¿no? Su libro de ensayos acerca de literatura, arte y Guatemala. Que se llama Rendijas y que va a ser publicado, que va a ser presentado durante Filgua por la Pepita Editorial. Entonces me han invitado a participar de esa presentación y entonces estoy bastante ocupada con esa lectura y con la lectura de un libro anterior que ella también tiene en esa misma línea, ¿no? Antes de eso, bueno, y todavía dejé yo ahí con un lapicero como separador, porque los separadores nunca aparecen cuando uno los necesita, pero ahí está un libro de ensayos de Horacio Castellanos Moya, que también, mira, a Castellanos Moya también le admiro mucho esa, digamos, la lucidez, ¿no? La lucidez que tiene
y el sentido del humor, digamos, dentro de esa lucidez, darse cuenta del desastre, pero poder reírse de él, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí tengo este libro de ensayos. Específicamente, ahorita estaba empezando el que tiene que ver con la investigación que hizo acerca de la correspondencia clandestina, le llama él, de Roque Dalton, que es la correspondencia que se guarda en el archivo de la familia de Roque Dalton, del tiempo en el que él estaba clandestino en El Salvador, haciendo pensar que estaba en Vietnam, que estaba en Cuba y en otros países, ¿no? Previo al asesinato y desaparición de parte de la misma izquierda salvadoreña. Y tengo también por ahí, mira vos, este libro que se llama Fuera de la carretera, de Caroline Casady, que, digamos, narra los 20 años que Caroline Casady compartió junto a los escritores de la generación beat norteamericana, ¿verdad? Hemos hablado de Neil Cassidy, que fue su esposo, de Jack Kerouac, ¿verdad? Con quien también tuvo una relación emocional, y bueno, de Allen Ginsberg, de Burroughs, de toda esta gente, y que nos da un panorama bastante crudo, ¿verdad? Es como mover un poquito el velo, digamos, detrás de la literatura y toparte con unas realidades que realmente, no sé, te tienen que poner a pensar, ¿verdad? Te tienen que poner a pensar y que te erizan. Entonces, ahí voy haciendo malabares, pero alegre, ¿no? Como no, leer siempre es Sí. bonito. Sí, lo bonito es que compartís también esta sensación de los escritores y de las escritoras, que es así como, no, uno solo no basta, porque nunca basta, y es la visita de noche se llena con 5 o 6, ¿verdad? Sí. Es muy fácil. Pues bueno, Vania, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por pasar un ratito contándonos de tu experiencia, pues compartiendo tu trabajo también con los lectores y lectoras que ya te conocen, otros que tal vez no te conocerán, pero esa es la intención de estos podcasts, ¿verdad? De este proyecto. Y bueno, pues muchas gracias por estar acá. Y pues invitamos a quienes nos escuchan a que estén pendientes del siguiente episodio, que van a estar produciéndose a lo largo del año, ¿verdad? De mujeres que escriben podcast. Y les recordamos que pueden acceder a los episodios anteriores en la página de la Academia Guatemalteca de la Lengua, agl.org.gt, y en el canal de YouTube, así como en las redes sociales de Facebook, Instagram y X. Entonces, no sé si quieres despedirte. No, pues yo agradecidísima por el espacio. Espero yo que esta es la expresión, ¿no? Al final de la emoción y todo, pues no asuste tampoco a- al programa, pero no, muchísimas gracias de verdad por el espacio y por dar también, ¿no? Abrir esa posibilidad de hablar con las mujeres que han venido escribiendo a lo largo del tiempo, que están escribiendo ahorita, eh, que seguramente de alguna manera pues están formando parte de la historia de la literatura de este país. Pues muchas gracias, Vania. Entonces, a todas y a todos los espectadores, pues nos esperamos en la próxima entrega y que tengan una buena tarde.